Dios no va a dejar de apacentar su obra independientemente de las circunstancias. Dios es fiel. Cantábamos hace rato la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y decíamos, cuán fiel es el Señor. Tu fidelidad, Señor, es grande y realmente ha sido grande en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios? Todos, si nos pusiéramos aquí a pasar uno a uno y a preguntar qué ha hecho Dios en sus vidas, pues siempre va a haber un testimonio bonito, un testimonio que hasta nos va a sacar las lágrimas, ¿verdad? Porque en todo tiempo, así sea en el más incrédulo, Dios es fiel y Dios muestra su fidelidad. Hay momentos en los que el corazón del hombre debe ser quebrantado, debe ser transformado para que reconozca que quien ha sustentado su vida, el que le ha dado salud y todas las cosas, ha sido Dios. No ha sido más nadie, sino el Dios que lo creó, el Dios que le dio la vida, el Dios que está y ha estado siempre en cada momento de su vida, desde su nacimiento hasta lo que ha hecho hasta el momento. Así que nosotros reconocemos la fidelidad de Dios y hoy estamos alegres, mis hermanos, contentos, como lo decían los hermanos, porque hoy estamos celebrando nuestro 11º aniversario. Hoy el Señor ha renovado su misericordia, como dice su palabra, que Dios renueva sus misericordias cada día, ha renovado su misericordia y nos ha traído nuevamente aquí hasta este lugar para alzar nuestras manos, alabar su nombre, orar y leer su palabra. Y en los recuerdos que hemos estado viendo aquí, hemos estado escuchando, aquí de los hermanos, pues yo puedo rápidamente, antes de comenzar la predicación o antes de comenzar el mensaje, puedo recordar el día como yo también el día que llegué a la iglesia. Había escuchado por mucho tiempo al pastor Chuy también, como muchos de nosotros, y un día dije, oye Señor, orándole al Señor, le decía, Señor, yo quiero una iglesia, Señor, donde realmente yo pueda llevar mi familia, donde pueda escuchar tu palabra, ser edificado y crecer en la palabra de Dios. No quedarme con el simple hecho de ir el domingo a la iglesia y participar de la liturgia, sino crecer y ser edificado a través de la palabra. El Señor me trajo a casa de oración un día, estaba cerrada la iglesia, ese día no es que estaba cerrada, tenían el portón cerrado, estaban celebrando adentro el servicio y yo pensé que estaba cerrado y me fui. Pensaba que yo decía, bueno, ¿será que ya no está allí la iglesia? Pero voy a buscar en internet nuevamente para ver. Busqué nuevamente en internet y me encontré que sí estaban los servicios y fui como un mes siguiente. Algo me decía, anda otra vez. Fui otra vez a ver si la iglesia estaba abierta. Ese día la iglesia estaba abierta, ese día entramos y no hemos salido hasta ahora. Ese día nos quedamos ahí y hasta ahora aquí estamos y aquí seguimos sirviéndole al Señor. De la manera más sorprendente, de la manera en la que el Señor solamente se glorifica, porque es que Dios, nuestro Dios, tiene esa forma de hacer las cosas, una manera que nos sorprende, una manera sobrenatural, una manera de la que nosotros no esperamos. Nosotros no podemos predecir lo que Dios va a hacer. Si nosotros pudiéramos hacer eso, nosotros quizás no estuviésemos en este plano. Nosotros no podemos predecir lo que Dios hace. Pero Dios en esa forma de hacer las cosas nos sorprende y glorifica su santo nombre. Y esa es nuestra esperanza, allí reside nuestra esperanza, nuestro gozo en el Señor, mis hermanos. Entonces, también, mis hermanos, otra cosa que tengo que recordar es a los hermanos que han pasado por la iglesia, a los hermanos que conocí en la iglesia, hermanos que fueron de edificación en sus vidas, fueron testimonio. Allí realmente encontré una familia en la cual poder llegar y sentirme cómodo, sentirme tranquilo, en paz. Recordar esos hermanos que se fueron por la circunstancia que el hermano decía más temprano, por la situación de la familia, pero que de una u otra forma aportaron, ¿verdad? Aportaron al crecimiento de la obra. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es reconocer el trabajo de aquellos que el Señor ha puesto, gracias mi hermana, para añadir y para agregar a su obra. Y nosotros honramos el trabajo de los hermanos que pasaron por casa de oración, dejaron una semilla, dejaron algo y ha servido para nosotros el día de hoy. Honro el trabajo del pastor Jesús, que hablaba hace rato, el último. El hermano se esforzó por trabajar y todavía, mis hermanos, se sigue esforzando.
Y es recordar eso, es recordar para dar honra a quien honra merece, sabiendo que la gloria es primeramente de Dios, pero es recordar eso y ser agradecidos de Dios por cada una de las personas que disponen su tiempo, disponen su corazón al servicio y pueden añadir, como decía, más a la obra y pueden añadir al conocimiento también nuestro y pueden añadir a nuestras enseñanzas. Pero también, mis hermanos, recuerdo pues que el Señor me trajo aquí a poder ministrar a la iglesia, a poder a través de un agradecimiento de corazón, poder servir a la iglesia. Cuán privilegiado me siento, mis hermanos, de estar aquí, leyendo el mensaje de su palabra, llevando el mensaje de su palabra a la iglesia. Cuán privilegiado me siento de poder estar aquí, a pesar de que a veces hay nervios, a veces hay circunstancias en las que como seres humanos pasamos, poder llevar un mensaje que aliente el corazón, un mensaje que también sirva para el crecimiento de la obra, un mensaje que sea para la gloria de nuestro Señor. Es un honor para mí hacerlo y estar participando de esto, mis hermanos. Ahora, lo que yo les puedo pedir es que sigan orando por el ministerio, que sigan orando por nosotros, ¿verdad? Que sigan orando por la obra, para que el Señor sea el soberano sobre todas las cosas, el Dios al cual nosotros podamos decir que no es por nuestras fuerzas, nosotros podemos tener la mejor de las actitudes, pero es nuestro Dios el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el honor y la majestad. Ustedes están aquí, es por Dios el que nos trajo a ustedes aquí. No fue porque ustedes vinieron a escucharme a mí o a los hermanos, no es porque vinieron a celebrar un aniversario. Ustedes vinieron porque Dios los trajo y hay una palabra para ustedes, para que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas, amén, de sus vidas. También quiero recordar el primer mensaje que di a la iglesia, a mis hermanos, y el primer mensaje que compartí a la iglesia fue acerca de una iglesia viva. Nosotros todos somos partes del cuerpo de Cristo, formamos la iglesia del Señor. Estemos donde estemos, cuando nos reunimos a hablar la palabra de Dios, a alabar al Señor, estamos delante de la forma en como Cristo le agradó que fuera la iglesia y que fuera cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Nosotros somos llamados hijos de Dios, amén, y formamos parte de la familia de Cristo. Y como somos parte de la familia de Cristo, somos un organismo vivo que crece, que cambia, que se sustenta, que necesita, y eso lo hacen todos los organismos vivos, y nosotros como organismo vivo, parte del cuerpo de Cristo, así debemos seguir y debemos ser. Entonces, acerca de una iglesia viva, lo fundamental que nosotros vimos, mis hermanos, era conocer la importancia de entender la iglesia primero como cuerpo de Cristo, como un organismo vivo, y también entender, mis hermanos, que somos parte fundamental de ese cuerpo, que ninguno es más que el otro y que todos son muy, muy importantes para la obra. No puede subsistir el cuerpo teniendo, o no es que no pueda subsistir, sino que se descontrole el cuerpo, sino si le falta el oído, o si le falta un brazo, o si le falta un pie, ¿verdad? Tiene que haber armonía, y esa armonía está en cada uno de los que integran el cuerpo del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos, para darle inicio a este mensaje y que sea el Señor ministrando nuestra vida. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 14. Primera de Timoteo 3, 14. Vamos a leer la palabra, mis hermanos, y vamos a leerla con el entendimiento para que Dios ministre cada una de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Señor el que ministre nuestras vidas hasta a través de esta su santa palabra. Señor amado, te damos gracias, Jesús, por este tiempo.
Gracias, Señor, porque pudimos leer una vez más tu palabra, Señor. Y podemos, Señor, estar siendo ministrados ahora en este mismo momento por ella, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor. Amado Dios, ayúdanos a poder comprender el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdame a poder darlo a mis hermanos, entregarlo a mis hermanos, mi Señor, sabiendo, Señor, que este mensaje no es mío, es tuyo, Señor, y nosotros solamente somos portadores de la revelación de tu palabra, Señor, sabiendo que esta que tenemos en nuestras manos, Señor, lo que acabamos de leer es la palabra profética más segura, Señor. Amado Dios, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla en nuestros corazones y a cuidarla, Señor, como tesoro invaluable, puesta en vasos frágiles, Señor, puesta, Señor, en vasos de barro, Señor, pero que tu gloria se manifiesta, Señor, hoy, mañana y siempre, porque así te agradó hacerlo, Señor. Que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra fuera derramado en el corazón imperfecto del hombre, Señor, y que el corazón imperfecto del hombre fuera transformado por tu Hijo Jesús, Señor, a quien nos debemos, Señor, a quien es toda la gloria y la honra por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros estábamos hablando la semana pasada de un mensaje que quería empezar a llevar y que fuera parte de como de una serie, que era acerca de vidas auténticas o cristianos auténticos en el Señor, o cristianos auténticos, y hablábamos acerca de cristianos coherentes. Hoy voy a hacer un paréntesis por ser un día en el cual estamos celebrando nuestro 11 aniversario para hablarle a la iglesia, para hablar a la iglesia y poder sentar bases. Algunos ya las tienen, ¿verdad?, en el Señor, pero para poder sentar bases y hacer las cosas como a Dios le agrada. Por lo menos eso esperamos hacer, yendo a la palabra de Dios y entendiendo el mensaje de su palabra, el cual, como decía, nos fue dado a nosotros y es la palabra profética más segura. No podemos ni quitarle ni añadirle a la Escritura, sino debemos nosotros ser fieles a la palabra de Dios y crecer como iglesia. Fundamentarnos como iglesia, tener contentamiento en el Señor y gozo en el Señor, pero saber que la iglesia es del Señor, no es nuestra. Él es el Señor de la iglesia y nosotros nos debemos al Señor de la iglesia. En su libro Señales de una iglesia viva, mis hermanos, John Stott escribe lo siguiente, y voy a citar: los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia de Jesucristo. Necesitamos tener la perspectiva de la iglesia que Jesús mismo tenía y redescubrir la visión de una iglesia viva, renovada por el Espíritu tal como lo fue en sus primeros tiempos. El propósito de Dios no es salvar a individuos y perpetuarlos en su aislamiento. Dios se propuso a edificar la iglesia o a edificar en la iglesia una comunidad nueva y redimida. La planeó en la eternidad pasada y la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad por venir. Esa es la iglesia o a grandes rasgos, según este autor, ¿verdad?, cristiano, de cómo es la iglesia y cómo debe ver la iglesia el cristiano, cómo nosotros debemos percibir la iglesia. Y quizás el mensaje, mis hermanos, de este día es: ¿cómo percibes la iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Cómo ven ustedes la iglesia? ¿Cómo es que podemos lograr también tener esta visión de lo que acabo de leer? Una visión como la tenía Jesús y una perspectiva como la que tenía Jesús. ¿Cómo es que ustedes y yo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos trabajar para poder lograr tener la perspectiva de la iglesia que tenía Jesús? ¿O cómo la ve Jesús y cómo la ve Dios? Lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es tener claro o conocer qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A veces nosotros tenemos el concepto de iglesia como una estructura, ¿verdad? Una estructura hecha por manos de hombre y hasta allí queda nuestro conocimiento. Pero tenemos que avanzar en cuanto al conocimiento, porque es necesario que nosotros no seamos ignorantes de las cosas. La palabra de Dios nos llama continuamente a que no ignoremos las cosas o no ignoremos la palabra de Dios. Debemos entonces, mis hermanos, conocer qué es la iglesia.
hacernos esa pregunta en lo individual. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ese lugar a donde yo voy, a donde me congrego, o a donde me manda la palabra, o el Señor a través de su palabra a ir a congregarme? ¿O cómo es la iglesia según la perspectiva bíblica? ¿Cómo entender la iglesia según la perspectiva bíblica, o lo que es igual, mis hermanos, según la perspectiva divina, la perspectiva de Dios? ¿Cuántos sabían que la perspectiva nuestra es diferente a la de Dios? La de Dios está por encima. Pero nosotros como iglesia debemos seguir ejemplo y por lo menos tratar de poder fundamentar nuestra vida en una visión más bíblica. De eso se trata una vida cristiana. Una vida cristiana es una vida que tiene una perspectiva bíblica y una visión bíblica de las cosas. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo vemos el entorno de la iglesia? El texto que acabamos de leer decía que necesitamos entonces tener la perspectiva de la iglesia que Jesús mismo tenía. Hay algo, mis hermanos, que todos los seres humanos tenemos. Hemos recibido desde nuestro nacimiento por nuestra humanidad o en nuestra naturaleza. Es algo que nosotros usamos a diario, por lo que nosotros nos desenvolvemos a diario. Es una parte integral de nuestra humanidad que se llama cognición, o le podemos decir también percepción cognitiva. La percepción cognitiva de todas las cosas, eso la tienen todos los seres humanos. Nosotros tenemos una percepción cognitiva de los lugares, de las situaciones, de los momentos, de la gente. Cada uno de nosotros tenemos esa particularidad. Y esto se trata, mis hermanos, de la facultad que tiene un ser vivo para procesar información. A partir de la percepción, el conocimiento adquirido, o sea, la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información. También consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y también los sentimientos. Eso, o todo eso que acabo de leer, envuelve la cognición, esa percepción cognitiva que tenemos cada una de nosotros los seres humanos. Procesos tales como lo que aprendemos, lo que razonamos, lo que oímos, lo que guardamos en nuestra memoria, pero también la resolución de problemas y la toma de decisiones. De manera que cada persona, mis hermanos, a través de un proceso cognitivo, percibe las cosas y valora todas las cosas, de un proceso cognitivo, racional. Y dentro de todas esas cosas, también el ser humano percibe, valora y también aprende, o en su memoria también está, los conceptos de la iglesia a la cual pertenece y a la cual, digamos, se hace miembro. Amén, a través de ese proceso de la cognición. A la iglesia no todas las personas, y nosotros lo sabemos, la ven igual. En ese proceso cognitivo, las personas aprenden a verla de diferente manera. Cada quien a veces la ve de manera muy particular. Cada uno tiene su forma de ver la iglesia. Hay muchas formas en las que las personas perciben la iglesia. Nosotros podemos hacer una encuesta ahorita en este momento, mis hermanos, y quizás algunos ven la iglesia muy distinta como yo la veo, quizás, o como la ve la hermana. O quizás algunos ni siquiera saben qué es la iglesia y por qué forma parte de la iglesia y por qué voy a la iglesia. No saben, algunos conceptos todavía son muy vagos en algunos y algunos necesitan ser sustentados. Ahora, la idea es que nosotros podamos, en este razonamiento que Dios nos da, en esta percepción cognitiva de las cosas que Dios nos da, llevarla a la obediencia de la palabra y poderla procesar a través de la Escritura. Y ver la iglesia de otra manera. Algunos, mis hermanos, perciben la iglesia como un compromiso legalista. Le voy a pedir a los hermanos allí con los niños, yo sé que los niños a veces quitan un poco para que nos dejen escuchar. Algunos perciben la iglesia como un compromiso simple y meramente legalista. Es decir, yo voy a la iglesia porque, bueno, debo ir para poder atender esto porque la gente debe percibirme a mí como una persona cristiana, mi mamá, pero voy y lo hago como una forma muy legalista para también entonces señalar a otras personas y ver que yo me he visto mejor que los otros, algo muy legalista. Otros, mis hermanos, ven la iglesia como parte de su cultura también. Hay gente que ha crecido, ¿verdad?, en la iglesia o en un lugar donde hay cristianos, donde la religión es muy notoria
y crece en un entorno cultural en el cual pues se adapta a esa cultura y percibe la iglesia de una forma muy cultural, de una forma muy tradicional, ¿verdad? Muy tradicionalista. Porque nacieron así y también se adhieren a la iglesia a través de una cuestión cultural. Otros perciben la iglesia como un sitio de reunión social, una forma de conocer personas y relacionarse. Es decir, bueno, vamos para la iglesia porque allá pues conocemos gente. Si de repente no tengo pareja, puedo encontrar una pareja. O pues si de repente necesito amigos, puedo encontrar amigos allí. Y lo ven como un sitio muy social, ¿verdad? Para poder reunirse, conocer gente y hasta ahí. Otros también, los más jóvenes, pueden percibir la iglesia como el lugar donde los obligan a ir los domingos. Hay jóvenes que van a la iglesia porque los obligan prácticamente o porque ellos se sienten obligados a ir y perciben la iglesia así como una obligación, como una carga. Oye, mañana nos toca ir otra vez a la iglesia y si no voy, ¿quién se cala a mi mamá y a mi papá? Y entonces perciben a la iglesia como algo obligatorio a donde tienen que ir los domingos o otros días que los lleven. Y para otros, mis hermanos, otros más osados, la iglesia puede ser un lugar donde la gente es más vulnerable, está más vulnerable, es un lugar perfecto para engañar, es un lugar perfecto para robar y para destruir. Cada quien percibe la iglesia según es su vida también, ¿verdad? Y le dan un enfoque distinto a la iglesia. Pero como decía, pues la idea, mis hermanos, y el llamado es a ver la iglesia como la ve Jesús, como la ve el Señor. Está en todas las personas, en todos nosotros percibir la iglesia según nuestra propia cosmovisión. Y digo algunas personas porque quizás otras tienen el entendimiento un poco más ejercitado en la palabra de Dios y saben y entienden. Otros buscan una iglesia donde realmente se sientan bien, donde realmente puedan escuchar la palabra y crecer, ¿verdad? Saber cómo entender la palabra y cómo percibir la iglesia. No todas las cosas, ¿verdad? O no todas las personas buscan de forma errada la iglesia o perciben la iglesia de forma errada, independientemente del conocimiento que tenga cada uno. Hay gente que no conoce la iglesia, pero va a la iglesia queriendo recibir algo y queriendo ser ministrados por Dios de alguna manera. Y lo encuentran cuando de su corazón sale esa disposición. Y pues el llamado, mis hermanos, es a poder tener un enfoque bíblico, como decía, un enfoque acorde a la Escritura. Es ver la iglesia como la ve Jesús y lo que hizo Jesús también por la iglesia. Entender qué fue lo que hizo Jesús por nuestra iglesia, por la iglesia que hoy tenemos aquí. Y las promesas de Dios a la iglesia de los últimos tiempos. Las promesas que hay para la iglesia en los últimos tiempos. Y también saber o decirle a la iglesia que el que persevere hasta el final, entonces tendrá honra delante de la presencia del Señor. El texto que estamos leyendo, mis hermanos, en Primera de Timoteo 3:14, el apóstol Pablo le habla a su alumno, por así decirlo, Timoteo. Él le habla a través de esta carta y le dice, buscando la manera de ministrar su corazón de pastor y que tenga esperanza en Cristo, en que él entienda cómo es la iglesia primeramente, que él pueda ver, pues, el llamado al que el Señor lo ha traído, que es administrar la iglesia, pero que él empiece a conocer qué es la iglesia realmente, más allá de todas las cosas que acabo de decir. Y le dice, en el verso 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas, es necesario que entiendas y que ustedes sepan. Ahora nosotros lo leímos en este año, celebrando hoy nuestro aniversario, nos dice el Señor a través de su palabra, yo necesito que ustedes entiendan y que sepan qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia a la que ustedes participan? Pablo le decía en su tiempo a Timoteo y le dice, yo necesito que usted entienda o que sepas cómo primero debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. No en mi casa, no en la casa que tú te esforzaste a levantar por la obra de tus manos, con la ayuda de los hermanos, sino que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente. Pero también, mis hermanos,
Pablo le dice a Timoteo, también Timoteo, quiero que entiendas que aparte de que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, entiendas y creas que es columna y es baluarte o sostén de la verdad. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice, espero ir a verte pronto, sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debe vivir, se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando nosotros como cristianos en nuestra coherencia cristiana, que debemos tener cada uno de nosotros o ser llamados a tener coherencia, valoramos la iglesia como columna y sostén de la verdad, nosotros ya podemos empezar a tener una percepción distinta de la iglesia. En nuestro razonamiento, en nuestra capacidad de cognición de las cosas, de percibir las cosas, distinta a como quizás nosotros la hemos podido estar evaluando. Cuando ustedes y yo entendemos, hermanos, que la iglesia es columna y es sostén de la verdad, nosotros podemos dar un paso gigante para conocer por dentro la iglesia. Y más aún podernos saber conducir dentro de la iglesia del Dios viviente, sabiendo que no es nuestra, como decía hace rato, sino es de Dios. Entonces Pablo exhorta a Timoteo mostrándole cómo él debe primero percibir la iglesia y una vez lo entienda, sepa cómo conducirte dentro de la iglesia. Yo no sé si ustedes cuando iban a casa de algún familiar que estaban más pequeños, a ustedes sus papás, bueno, si sus papás fueron de esos así que de repente eran muy estrictos, a ustedes los llamaba, ¿verdad? Y le decía, vengan para acá que necesito decirles algo, por lo menos durante el camino. Y le decía, mira, vamos a ir para la casa de este tío, de esta tía o de tu abuelo y necesito que sepan cómo portarse allá. Necesito que ustedes sepan cómo hacer las cosas allá. Ustedes no van a hacer lo mismo que hacen en la casa, porque esa no es su casa, esa no es mi casa. Esa es la casa de su tía o de su tío o de su abuelo. Ustedes deben saber cómo conducirse en esa casa, porque el que manda allá no soy yo. Y yo de repente le puedo dejar pasar cosas, pero allá su abuelo, su abuela, su tío se va a molestar. Y él tiene reglas. Y él tiene una rutina por la cual él vive, ellos conviven, que de repente no va a gustar si ustedes se portan de tal manera. A mí me pasaba, íbamos para la casa de mi abuela los fines de semana, en la casa y nos leían la cartilla antes. Y nos decían, acuérdate que esto y esto es así, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, es más, ni hablen. Porque entonces después me va a tocar reprenderlos y la idea es que sepan comportarse, sepan conducirse. Amén. Eso era lo que Pablo, más o menos, era lo que Pablo quería hacerle entender a Timoteo. Debes primero saber cómo conducirte en la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es un lugar donde usted pasa y entra, como Pedro por su casa, ¿verdad? Sino que es la casa del Dios viviente. Es la casa de Dios. Y con relevancia, mis hermanos, le informa y le dice a Timoteo que la iglesia también es, aparte de ser la casa, es la columna y sostén de la verdad. Ustedes van a estar escuchando durante este mensaje esta palabra, columna y sostén de la verdad. Y yo quiero, pues mi querer es que ustedes se lleven este mensaje, ¿verdad?, en sus corazones, pero que nunca se olviden de esto. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Vamos a repetirlo. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Cuántos sabían que en cada casa hay reglas, mis hermanos? Todos tenemos reglas. Ustedes han formado reglas en sus casas que se deben respetar. No van a ir a la casa, como decía, de alguien a poner sus propias reglas. Ahora bien, lo que nosotros debemos hacer es entonces también comportarnos o saber comportarnos dentro de la casa de Dios y entender qué es la casa de Dios. En su casa, por lo menos, mi hermano, usted manda. Yo mando en mi casa, ¿verdad? Junto con mi esposa. Y nosotros allí, pues se deben hacer las cosas que nosotros dictamos, la dirección que se dicta en la casa. Ahora, en la casa de Dios, en la iglesia, columna y baluarte de la verdad, manda Dios. Amén. Manda el Señor. Él es el Rey soberano por sobre todas las cosas. Y más aún soberano sobre su propia iglesia, sobre su propia casa. Nosotros leíamos que Pablo le decía a Timoteo que es la casa del Dios viviente.
Es la casa del Dios viviente, y en la casa del Dios viviente manda Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su guía y su dirección. Es decir, mis hermanos, nosotros, como decía el pastor, nosotros somos simplemente obreros de la obra. Él es el dueño de la obra. Nosotros solamente somos parte, digamos, del rebaño de Dios y trabajamos por la obra de Dios, pero el que manda, el que hace, el que dirige a su voluntad y en su soberana voluntad todas las cosas es el Señor, es el Dios al que nosotros servimos. Ahora, podemos nosotros decir, bueno, pero es que no está Dios, nosotros no lo podemos ver. Pero la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y Dios habita en medio nuestro y nosotros vamos a ir viéndolo más adelante. Y Dios levanta gente o coloca gente para que a través de la persona sea transmitido el mensaje de la palabra de Dios. A veces nosotros endurecemos el corazón para escuchar el mensaje de la palabra creyendo que Él es el ser humano el que habla. Pero Dios habla y usa a nosotros, ¿verdad? Sus siervos, para que nosotros podamos transmitir a través del habla lo que Dios quiere decir a su iglesia. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios no endurezcamos nuestros corazones, sino que con reverencia podamos escuchar y saber que Dios nos está hablando. Ustedes pueden ver a alguien aquí parado con dificultades, con desperfectos, con cosas, pero mientras que estemos leyendo la palabra de Dios y estemos enseñando la palabra de Dios, entonces estamos siendo obedientes a lo que el dueño de la casa quiere que se haga en la casa, que es llevar el mensaje de la palabra. Amén. Entonces Dios, hermanos, quiere que podamos entender esto y que sepamos percibir y descubrir cuál también es nuestro propósito como iglesia. ¿Cuál es tu propósito como miembro de la iglesia, como miembro de la familia de Dios? Qué bueno y qué bonito y qué hermoso es que el Señor nos pueda llamar a nosotros familia de Dios. Yo me siento dichoso de poder ser parte de la familia de Dios, del Dios soberano, del Dios que hizo todas las cosas. Somos parte de la familia de Dios. El propósito, mis hermanos, no es que seamos una iglesia bonita y que estemos celebrando 11 años más. Nosotros podemos cumplir 12, 13, 14, los que Dios quiera. El propósito no es vernos bonitos ni que la gente nos conozca, sino que el propósito, mis hermanos, es que podamos cumplir el propósito de Dios con la iglesia, el propósito que Dios tiene con la iglesia. Y el propósito que Dios tiene con la iglesia es tanto terrenal como eterno. El Señor nos quiere a nosotros preparar para esta transitoriedad que tenemos en la vida, pero también para nuestro futuro eterno, en la casa de Dios, en la casa eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y que sigamos así, mis hermanos, también cumpliendo más años en el propósito. Pero el propósito, como también leíamos, es el propósito y el principal fin es ser columna y baluarte de la verdad, mis hermanos. Es ser columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia por sí sola, mis hermanos, esta estructura por sí sola no puede ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos columnas que sostienen aquí el entrepiso, que sostienen el techo, pero las columnas sostienen la parte física. Las cosas, la mampostería, las paredes están hechas para cubrir. ¿Quiénes son o qué es lo que debe encargarse de sostener la verdad? ¿Quiénes son los que tenemos que esforzarnos todos los días por predicar la verdad, por hablar la verdad? Es la iglesia, mis hermanos. Son ustedes, somos todos nosotros. Somos los encargados y los llamados, así como las columnas hacen su función de sostener, nosotros somos los llamados y los encargados a sostener la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Ese es nuestro propósito. No cansarnos de sostener la verdad de Dios. Hay gente que habla de que nuestras fuerzas deben ser renovadas para poder el yo engrandecer y el ego engrandecer. Pero lo que debe ser renovado, lo que Dios va a renovar en cada una de nuestras vidas, es nuestra fortaleza para que la verdad de nuestras bocas no se canse de salir y de ser proclamada y de ser difundida en todos lados. Con la verdad, mis hermanos, la gente, Dios quiere una gente o una iglesia que ame la verdad profundamente. En tiempos donde la verdad es tan distorsionada, en tiempos donde la verdad es tan relativa, Dios hizo la iglesia para que fuera columna y baluarte de la verdad, para que la iglesia fuera bandera de la verdad, para que la iglesia se sostenga en el fundamento de la verdad.
Dios quiere, mis hermanos, gente que proclame la verdad, gente que sea coherente también con la verdad. Nosotros hablábamos de cristianos coherentes. Cuando nosotros somos coherentes en toda nuestra vida, no solamente la de la iglesia, sino entonces toda nuestra vida nosotros podemos ser entonces o transmitir la verdad en la iglesia de Cristo. Gente que sea coherente con la verdad. Y cuando la familia que hace vida en la iglesia, cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el joven, cuando el niño se compromete con estos principios, entonces nosotros seremos así columnas y baluartes de la verdad. Porque es que no es, digamos, la tarea de uno solo. Es la tarea o el fin de todas las cosas es que todos alcancen en la medida de cada quien, o según el Señor vaya colocando en cada quien, estas cosas. Y podamos madurar en estas cosas, en la coherencia y en tener vidas auténticas delante del Señor para después entonces ser columnas de la verdad. Entonces, así mis hermanos vamos a poder saber que esta es la casa del Dios viviente. Es la casa a la cual nosotros venimos y nos alistamos para ir todos los domingos, los martes, sea cuando sea que haya que venir, vamos a la casa de Dios. Esa casa donde hemos aprendido a crecer en la verdad del Señor. Pero ¿cómo hacemos, mis hermanos, para conciliar la realidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro día a día? ¿Cómo hacemos para conciliar estas cosas que acabo de decir, esta perfección que acabo de decir en Cristo? ¿Cómo podemos nosotros ser gente imperfecta en nuestras vidas rutinarias, en nuestra vida de trabajo, en nuestras vidas como esposos, como esposas, como hijos, conciliar la verdad de Cristo y ser parte de una iglesia que es columna y baluarte de la verdad? ¿Cómo podemos engranar todos y en todos o a través de todos ser una iglesia viva? ¿Cómo podemos hacerlo? La iglesia, mis hermanos, es un hospital donde viene gente enferma, llega gente con la enfermedad del pecado, ¿verdad? Y otros muy graves también. Unos llegan un poquito débiles, otros llegan un poquito más fuertes, otros llegan muy graves, ¿verdad? Y eso es lo que refleja la iglesia. La iglesia refleja imperfección, muchas veces porque somos imperfectos. Y algunos dirán, no, bueno, eso es lo que está diciendo usted, yo soy un enfermo más de la iglesia, por así decirlo, en la buena intención de la palabra. Y necesito de Dios, yo soy imperfecto, yo no puedo entonces formar parte de una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, de la cual me hace falta y de la cual necesito y de la cual me hace falta trabajar. Eso no es para mí, eso es mucha responsabilidad. Yo mejor me voy, o no puedo, no pertenezco aquí. Además, soy imperfecto y tengo demasiados errores. Y podemos decir, o algunos pueden decir eso, que lo hagan otras personas que son llamadas a esa. O quizás otros pensarán, bueno, yo quiero ser parte de esa iglesia. O quiero ser parte de una iglesia así, es la iglesia que he estado buscando, pero no sé cómo hacer eso, no sé cómo encajar, no sé cómo engranar en una iglesia donde se ame la verdad y donde se busque la verdad por sobre todas las cosas. No sé y no entiendo cómo hacerlo, porque sigo siendo un pecador, porque sigo teniendo debilidad. Yo puedo ser, o no creo que pueda ser entonces parte de la columna integral que forman todos los hermanos de la columna y el sostén de la verdad. Pero la respuesta la tenemos en la palabra, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos ser esa iglesia? ¿Cómo usted, como yo, cómo todos podemos ser parte de esa iglesia dentro de nuestras imperfecciones, dentro de nuestras debilidades y muchas veces hasta dentro de nuestras propias incoherencias? ¿Cómo podemos nosotros formar parte de una iglesia viva en Cristo Jesús? Esa es la iglesia que todos buscan, por lo menos quieren tener. Una iglesia realmente sana, una iglesia donde realmente se crezca en la palabra de Dios y seamos fortalecidos. La respuesta a eso, mis hermanos, la revela la Escritura. Y la revela Pablo, o se la revela Pablo en el verso 16 del capítulo que estamos leyendo. Dice Pablo, o le explica Pablo a Timoteo, acto siguiente, después de que le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el verso 16 le dice Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Aquí está la respuesta, mis hermanos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Allí, cuando tú entiendes esto, cuando tú aceptas esto en tu corazón,
tú puedes formar parte de esa iglesia y crecer en esa iglesia? La respuesta a esto, mis hermanos, radica en Cristo. La respuesta a que nosotros podamos, en la imperfección que tenemos nosotros como individuos, formar parte de una iglesia que sea columna y baluarte o sostén de la verdad, está o reside en Cristo Jesús. No hay otra manera de la cual nosotros podamos formar parte de una iglesia así. La piedad que habla aquí Pablo se refiere a las verdades de la salvación, a las verdades que en cada uno de nosotros ha sido implantada en nuestros corazones, que es el tesoro invaluable de la salvación. Nosotros leíamos domingos anteriores que fue un tesoro invaluable puesto en vasos débiles y en vasos de barro, ¿verdad? Son las verdades de la salvación y la justicia que cada uno de nosotros tiene o tenemos en Cristo Jesús. Y esto, cuando nosotros lo entendemos, lo valoramos, lo consumimos, lo digerimos, nosotros entonces o va a producir en nosotros o en cada uno de ustedes va a producir santidad. Y la santidad produce resultados y el resultado es una iglesia que camine según lo que acabamos de leer. Ahora bien, cuando usted entrega o cuando usted entregó, si no ha entregado su vida a Cristo, Dios a usted lo considera justo. ¿Cuántos lo sabían? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos considera justos. Ahora, Dios no nos considera justos porque nosotros seamos justos, ni más buenos que otros, sino que nos considera justos porque Dios ve en su Hijo nuestra justicia. Por eso es que está en Cristo y reside en Cristo, en el único en el cual reside la justicia y todo mérito. No es por mérito propio, mis hermanos. Nosotros, o Cristo, o Dios, nos considera justos porque somos justificados a través de su Hijo Jesús. Dios lo considera usted justo porque Dios ve a Cristo a través de usted. El sacrificio de Cristo en la cruz, mis hermanos, sirvió para que la justicia de Dios fuera transmitida a nosotros y el sacrificio de Cristo fuera transmitido a nosotros y nosotros formemos hoy parte de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer esta palabra, mis hermanos, en Romanos 3:20 y profundizamos aún más en este mensaje que hoy estamos hablando. Romanos 3:20, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3:20 dice, y yo quiero que lo escuchen, lo lean, lo mediten en sus corazones, porque es que nosotros podemos ser parte de una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, o puede llegar a ser columna y baluarte de la verdad porque somos justos o justificados a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo. Nadie llegará a ser jamás justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra más bien los pecadores que somos, los pecadores que ustedes son. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios ha mostrado cómo podremos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Esta es la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios nos va a mostrar a nosotros? ¿Cómo es que Dios te va a mostrar a ti la justicia de Cristo o cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justo delante de sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Cuando usted y cuando yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos ser justos delante del Señor. Pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gloria Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Y ahora esto a su vez produce santidad, santidad que lleva mucho fruto, que lleva fruto y lleva mucho fruto y que se traduce en gente comprometida con la verdad. Así, mis hermanos, es. Así de sencillo, pero así es el misterio de la piedad. Que cuando nosotros llegamos a Cristo, a través de la fe y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, a través de la obra del Espíritu Santo de restauración,
en cada una de nuestras vidas, nosotros podemos ser justos delante del Señor. Lo contrario, mis hermanos, a creer esto que acabo de decir, a entregar nuestras vidas al Señor y que el Señor nos transforme en gente comprometida con la verdad. Lo contrario a no creer esta palabra es un corazón incrédulo. Lo contrario a eso es eso, mis hermanos. Lo contrario a esto es un corazón que quiere resistirse a la verdad y que se resiste a la verdad. Que aún dice, no, pero es que pero es que no eres tú, es la obra de Dios en ti a través de su misericordia. Lo contrario a esto es un hombre o una mujer cuya percepción cognitiva no ha sido transformada por la palabra, sino que se ha envanecido en sus propios pensamientos y también en sus propios razonamientos. Cuando yo digo que yo pertenezco a la iglesia y estoy de una iglesia a otra porque no estoy conforme, entonces quizás el problema no es la iglesia, sino somos nosotros, que no hemos alcanzado entonces lo que el Señor nos está ofreciendo a través de su palabra. Ser parte de una iglesia porque en nosotros está la verdad y nosotros hemos sido transformados por creer en Cristo. Ser una iglesia ahora la idea, mis hermanos, es ser una iglesia cuya identidad, como lo decía el hermano Gustavo, nuestra identidad radique en Cristo primeramente, pero también radique en ser columna y sostén de la verdad. Ser una iglesia que camine en base a eso, mis hermanos, es una iglesia sana. Nosotros hemos visto que hay iglesias de sana doctrina y a veces parece ser una forma de expresarse muy común. Bueno, la iglesia de sana doctrina. Pero una iglesia sana es una iglesia que camine, mis hermanos, y que su identidad se radique en ser columna y baluarte de la verdad. Sabiendo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nosotros somos justos a través de la justicia de Dios que ve en Cristo Jesús. Una iglesia, mis hermanos, que sea transformada, una iglesia que camine en cuanto a un objetivo que es ser columna y baluarte de la verdad, es ser una iglesia que enseñe realmente la sana doctrina que proviene de la palabra. Es ser una iglesia que no presta ni pierde su tiempo en fábulas, ni en historias falsas, ni ninguna cosa que nos alejen de entender y conocer la verdad de Dios. Ser una iglesia columna y baluarte de la verdad es ser una iglesia que ama la verdad. Es ser una iglesia cuyo amor nace de un corazón limpio, de hermanos cuyo corazón es limpio y está limpio delante de Dios. Ser una iglesia, mis hermanos, que trabaje en cuanto a esto, es una iglesia cuyos hermanos, cuyos creyentes, cuyas personas que sean parte de la iglesia tengan buena conciencia y vivan una fe no fingida. Ese es el propósito de la iglesia, mis hermanos, de que podamos vivir una fe no fingida, una fe que busque agradar a su Dios, el dueño de la iglesia. Ser una iglesia así, mis hermanos, es ser una iglesia que ora. Es ser una iglesia que ora por todos los hombres, por los gobernantes, por los reyes, por los enfermos, por las viudas, por los jóvenes, por los niños. Es una iglesia, mis hermanos, que ora, pero también que levanta manos santas sin contienda ni ira en su corazón. Ser una iglesia así, mis hermanos, es una iglesia íntegra con mujeres con modestia y pudor. Hombres íntegros también con modestia y pudor. Mujeres que aprendan a enseñar. Mujeres más grandes que enseñen a las más pequeñas de la palabra de Dios, de la prudencia, de la sensatez, del honor. Una iglesia así, mis hermanos, tiene mujeres que están sujetas a la autoridad dada por Dios. Ser una iglesia así, mis hermanos, es una iglesia con pastores, escuchen bien, mis hermanos, y líderes irreprensibles. Líderes que sean maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, que gobiernen bien su casa, no codiciosos, sino más bien honestos, amables, apacibles, no avaros y tampoco que deseen ganancias deshonestas. Líderes, mis hermanos y pastores, que sean de buen testimonio. Esa es una iglesia que trabaja
en ser una iglesia columna y baluarte de la verdad. Una iglesia, mis hermanos, donde no permite que el que se enseñe sea un neófito, que no conozca la palabra y no tenga temor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo y que entonces desvíe a la iglesia de Dios. Una iglesia así es una iglesia que se preocupa, mis hermanos, por enseñar líderes así y por tener líderes así, que no tolera la falsedad, que no tolera la apostasía, que no tolera las herejías, que no tolera las falsas doctrinas. Es una iglesia que viva el primer amor como si fuera todo el tiempo y como si fuera todos los días. Es una iglesia, mis hermanos, que guarde la fe con limpia conciencia. Ser una iglesia es ser una iglesia, mis hermanos, que no haga otra cosa más que testificar de Cristo y de su palabra. Una iglesia que ame a Cristo y a su palabra. Hermanos que amen a Cristo y a su palabra. Mujeres que amen a Cristo y a su palabra. Jóvenes que amen a Cristo y a su palabra. Cuya fe no sea una fe fingida ni de carga, sino una fe y un amor por la palabra de Dios que no se pare de hablar las maravillas del Dios que lo llamó a su luz admirable y que hoy le ha dado la vida que tiene, ¿verdad? Es una iglesia en la cual, mis hermanos, nosotros pudiéramos añadir muchas cosas más, pero así es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia cuyos integrantes sean coherentes. Una iglesia cuyos integrantes no sean de los domingos nada más y se ven bonitos nada más en la iglesia y transmiten cosas bien en la iglesia, pero en su casa son otras cosas. Y no solamente de los que están allá, sino de los líderes también que están aquí, que se ponen aquí. Porque esta es la iglesia, casa del Dios viviente. Y en la casa de Dios, mis hermanos, hay orden y hay reglas. Y en la casa de Dios todo debe ser así, en armonía, según la voluntad y el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. No lo que nosotros querramos, mis hermanos. Yo quiero muchas cosas, sino lo que Dios quiere. Una iglesia así, mis hermanos, es una iglesia que espera en el Señor. Tenemos necesidades, otras cosas que nos hacen falta, pero esperamos solamente de la provisión de nuestro Dios, porque la casa es de Dios. Ahora, cuando usted cree y yo creo que es la casa de Dios, nosotros entendemos que Dios no va a dejar de sustentarla. Dios no va a dejar de proveerla. Es como que si nosotros estuviésemos en nuestra casa y pensara alguno de nuestros hijos que nos vamos a ir y lo vamos a dejar de proveer cuando somos padres responsables, ¿verdad? Así es Dios y más aún todavía es. No deja de proveer su iglesia porque es su casa y es la familia de Dios. La iglesia, mis hermanos, debe ser vista como un lugar donde sus propios miembros, cada uno de nosotros, todos, eso no es tarea nada más de los líderes, cada uno de nosotros refleje a Cristo en su comportamiento diario y en su vida diaria. Y el resultado del trabajo y la entrega y todas las cosas que haga para la iglesia, de la cual dice formar parte, no sea para su gloria y no sea para que usted se enaltezca y diga yo he hecho más, yo he aportado esto, he aportado lo otro, yo soy esto, soy lo otro en la iglesia. No es para eso, mis hermanos. Primero es para que usted refleje a Cristo, pero también para que el resultado de todas las cosas que ha hecho sea definitivamente la gloria de Dios. La gloria de Jesús es lo que a nosotros nos resta por hacer. Porque la gloria no nos pertenece, ni exaltarnos, ni decir cuánto hemos hecho. Nosotros decíamos hace rato y damos honra a quienes han trabajado en la iglesia. Pero todo se traduce en la gloria de Dios, mis hermanos. Porque la iglesia hasta ahorita no es para decir somos las caras que estábamos antes, se han añadido más, sino es para decir que Dios se ha glorificado en nuestras vidas y nos ha transformado. Nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo puedo recordar que la iglesia de la cual formé parte, en lo sentimental, me aportó mucho. En lo humano me aportó. Pero también poder recordar la iglesia como que fue el lugar donde escuché la palabra de Dios y a través de la fe pude oír y me he convertido en la criatura que soy hoy, en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entender, mis hermanos, que fue en aquella iglesia donde yo participé y escuché la palabra de Dios a través de un hermano, donde Jesús obró en mi corazón y en mi vida y transformó mi vida. Donde Jesús me hizo una nueva criatura, donde yo entendí que Dios hace nueva todas las cosas.
y donde yo he entendido que el que está en Cristo nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si hay duda en tu corazón, entonces es porque hay incredulidad. Pero la iglesia está puesta para eso, mis hermanos. Es para la gloria de Dios. Para que el trabajo, al final del trabajo, la gloria sea para Dios. Y además, Dios en su palabra, mis hermanos, no solamente percibe la iglesia así, porque nos puede dar más ánimo esto y nos puede dar más ganas de seguir trabajando. Dios, como decía hace rato, la percibe o la ve como la familia de la fe. Es la familia de la fe, es decir, los que componemos la iglesia somos parte de la familia de Dios, como decía hace rato. Y Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, si aquí llega alguien que no tiene familia, que de repente lo dejó su mamá, lo dejó su papá, que de repente anda por ahí sin rumbo, si aquí llega alguien a la iglesia debe sentirse como parte de la familia de Dios y que va a ser acobijado por Dios y su palabra. Por eso es que debemos esforzarnos por dar ese recibimiento a aquellos que llegan desprovistos, mis hermanos, de lo que quizás nosotros tenemos. Hay gente que no lo tiene. Entonces, es parte de la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Cristo, eres parte de la familia de la fe, si has creído en Dios y su palabra. Y así nos ve Dios, así nos llama Dios. Dios describe a la iglesia como casa de Dios también y como puerta del cielo también. Lo podemos ver en Génesis 28, cuando a Dios a través de un sueño le muestra a Jacob lo grande que iba a ser su descendencia, los que la han leído. Vamos un momento a Génesis 28, mis hermanos. Génesis 28:15 dice, no voy a leerlo todo, pero lo más resaltante y para poder tener el hilo de la palabra, dice el 15, he aquí yo estoy contigo, hablándole el Señor a Jacob, y te guardaré donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. A través de una visión, mis hermanos, Dios le estaba mostrando a Jacob lo que a la posterioridad y en nuestro tiempo sería la iglesia también, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Quién es la puerta al cielo, mis hermanos? ¿Quién es la puerta? Jesús es Cristo y la única forma de entrada al cielo es a través de Jesús. Es a través de una relación como iglesia, pero también de una relación que debemos nosotros tener con el Hijo de Dios, que es con Jesús. Por eso era que decía que reside en Cristo. La casa de Dios es la iglesia ahora mismo y aquí hay una puerta del cielo, mis hermanos. Cuando su pueblo se congrega, el evangelio y el evangelio es predicado, hay personas que conocen la gracia salvadora de Jesucristo y para ellos se abre como una puerta al cielo que había estado cerrada, ¿verdad? Y también, mis hermanos, es posible, es muy posible y es así porque así lo dice la palabra, que la presencia de Dios more en este lugar. En la casa de Dios, si es la casa de Dios, mora en este lugar. La palabra de Dios dice no. La gente dice que Dios mora en ciertos lugares específicos. O voy para allá porque allá está la presencia de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque Él es espíritu y Él está en todas partes. Pero también dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces la presencia de Dios está en medio de la familia de Dios y la familia de Dios somos nosotros. Por eso es que es la reverencia, por eso es que nosotros debemos saber conducirnos en la casa del Dios viviente, porque la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está aquí, solo que a veces, como le pasaba a Jacob, nos damos cuenta. Hay gente que viene, mis hermanos, y no entiende que la presencia de Dios está aquí. Ahora, cuando ustedes son tocados por la palabra de Dios, cuando son ministrados por la palabra de Dios, cuando son redarguidos por la palabra de Dios, es porque Dios les está hablando. Y si Dios les está hablando es porque Dios está aquí en este lugar.
Cuando la gente sale transformada no es porque yo tengo una buena oratoria y sé llevar el mensaje. No, la gente es transformada porque Dios habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él habla a cada una de sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y Dios nos habla, yo creo que Dios nos habla y habla a nuestras vidas y la transforma a través de la fe, mis hermanos. Entonces, la presencia de Dios mora en el lugar congregacional donde estamos o donde nos reunimos. Vamos al Salmo 68:35. Dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y ese es el Dios, mis hermanos, dueño de este lugar. Temible, poderoso, grande y fuerte, y que nos da el vigor a cada uno de nosotros. Y donde hay o donde está la presencia de Dios, mis hermanos, debe haber reverencia y debe existir respeto. Y para finalizar, mis hermanos, también viendo desde el punto de vista cómo nos ve Dios, aparte de ser columna y baluarte de la verdad como iglesia, también Dios nos ve como una casa que no es una cueva de ladrones, ni es una casa donde hay ociosidad, ni es una casa donde hay mentiras, ni es una casa que es como un circo para ir a ver un show. Dios no ve su casa así, ni tampoco un restaurante donde la gente viene a pedir comida, así como cuando vamos a un restaurante a pedir la comida a la carta o al gusto. Dios hace, obra y habla de la manera que Él quiere y que Él le place según su soberana voluntad, mis hermanos. La iglesia de Dios no es esa casa que algunos perciben a su manera. La casa de Dios, o el Señor dijo, mi casa no es ese tipo de lugar. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de encuentro con el Señor. Cuando ustedes vienen aquí, mis hermanos, ustedes vienen a tener un encuentro con su Dios. Lo hacemos en lo personal, en nuestras casas. Pero aquí en la reunión pública nosotros venimos a la casa de Dios a tener un encuentro con Dios a través de la oración. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración, casa de encuentro del Señor, donde ustedes vienen, mis hermanos, a ser restaurados. O por lo menos ese es el propósito. Venir a ser restaurados, a ser transformados. Que ya sus vidas no salgan de aquí igual a como eran antes. Que ustedes se lleven la plena convicción que la palabra de Dios hizo en sus vidas algo y que transformó sus corazones. Que cuando creemos en Dios, nosotros vamos a la iglesia para poder ser alentados, para poder ser animados, para poder levantar al caído, donde se llena de gozo el corazón, no para venir a amargarnos, no es para venir a cargarnos, mis hermanos, es para venir a abrazarnos, a tener coinonía, a vivir una vida en el Espíritu, en la cual todos podamos tener el mismo pensamiento en el Espíritu. Podamos tener la misma unidad en el Espíritu, como dice la palabra de Dios. A eso somos llamados, a poder ser una casa de oración, una casa que se acerque más y más a Dios. Así percibe Jesús su casa, mis hermanos. Así es como el Señor quiere que usted perciba su casa, la iglesia. Que cuando usted se prepare el domingo para venir a la iglesia, no lo haga cargado, mis hermanos. No lo hagan con la obligación de hacerlo por lo que dijimos hace rato, para cumplir ciertos requisitos o para agradar al otro, sino lo hagan con un corazón dispuesto, un corazón humilde. La palabra de Dios, nosotros lo hemos dicho y lo sabemos, al corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a despreciar. Cuando nosotros venimos con un corazón gozoso, mis hermanos, cuando nosotros sabemos venir a la casa de Dios, cuando nos sabemos conducir en la casa de Dios, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en la casa de Dios, entonces Dios ministra a nuestros corazones y nuestras vidas. Dios habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Permitimos que la palabra hable a nuestras vidas. Caso contrario, es un corazón cerrado. Pero el llamado es a tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, estamos celebrando 11 años y le damos gloria al Señor y gracias al Señor. Pero debemos esforzarnos aún más todavía, como decía también hace rato el mensaje,
hasta aquí no crean que todas las cosas se acabaron. Nos faltan muchas cosas más por hacer. Nos falta esforzarnos más. Nos falta perdonar más. Nos falta ser más piadosos. Nos falta ser más limpios de corazón. Nos falta ser más prudentes. Nos falta ser más sensatos. Nos falta ser más coherentes. Nos falta amar más a Dios. Nos falta amar más su palabra. Nos falta ser más diligentes con la iglesia que Cristo nos ha dejado. Nos falta aprovechar aún más este privilegio de poder reunirnos, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios y ser agradecidos con lo que Dios nos dio. Cuando estamos de un lugar a otro, como decía hace rato, el problema no es la iglesia, somos nosotros quizás. Nos falta, mis hermanos, tener en el orden de nuestras prioridades a Dios primeramente y sobre todas las cosas, y cumplir así con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Que nuestra lista de prioridades, mis hermanos, que en su lista de prioridades, si bien es cierto, está el atender sus cosas, la casa, al esposo, a la esposa, a la familia, al trabajo, gloria al Señor, porque tampoco podemos descuidarlo, pero que nuestra prioridad sea Cristo, mis hermanos. Cristo y su palabra y la obra del Señor. Y como lo hemos dicho aquí, a pesar de que seamos pocos, ¿verdad? El Señor se glorifica en vidas dispuestas y que agraden hacer su obra y agraden hacer su voluntad. Ya después, como dice la palabra, Dios habrá de añadir a los que son salvos. Amén. Así entonces, mis hermanos, debe ser la iglesia. Columna y baluarte o sostén de la verdad. A través de la fe podamos nosotros vivir en armonía y alabar, como hace ratico lo hacíamos, el nombre del Señor y dar gloria a su santo nombre, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para despedir este tiempo y pasar a lo que nos corresponde, mis hermanos, que es lo que hoy el Señor nos ha mandado a través de su palabra, que es a través de este mandato, de esta ceremonia, celebrar la Santa Cena. Un tiempo en el cual nos podemos autoexaminar y saber nuestra conciencia, cómo estamos delante del Señor. Poder nosotros con coherencia, mis hermanos, recibir de este sacramento, ¿verdad? Y hacer esta ceremonia, sabiendo pues que el Señor es el que ministra cada una de nuestras vidas y que nosotros hemos considerado su muerte, pero también su resurrección. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias al Señor por su palabra. Señor, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado una vez más, Señor, algo más de tu palabra, y es a saber percibir a la iglesia, Señor. Es saber entender, Señor, que somos la familia, tu familia, Señor, y así tú nos llamas, Señor. Gracias, Señor, porque quizás mi entendimiento de la iglesia era distinto, porque mi entendimiento de la iglesia era más, Señor, una obligación, porque mi entendimiento de la iglesia era algo más relajado, Señor. Pero hoy tú nos has permitido saber, Señor, que yo debo ver la iglesia a través de Cristo, Señor. A través del sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, que nos ha hecho justos delante de la presencia de Dios. Señor, hoy tu sangre nos limpia, Señor, nos sana, Señor, y nos restaura, amado Dios, y nos da nueva vida en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Amado Dios, ministra nuestros corazones con esta verdad, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros ser esa iglesia que tú esperas que seamos, Señor. Una iglesia viva, una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor. Que pueda presentarse delante de ti, Señor, sabiendo que nuestra carrera, Señor, la hemos seguido, Señor, y nos hemos esforzado por ser columnas y baluarte de la verdad, Señor. Gracias por estos 11 años, Señor, que nos has permitido tener, Señor. Pero nos hace falta mucho por hacer. Capacita a jóvenes, capacita a mujeres, Señor, capacita a niños, capacita a personas, Señor, que amen tu verdad, Señor. Trae gente que ame tu verdad y tu palabra, Señor. Gente dócil, Señor, a escuchar tu mensaje, Señor. Y aún también, Señor, a los más difíciles, porque también aprendemos de ello, Señor, porque también aprendemos
Y vemos, Señor, tu gloria manifestada en los corazones que se endurecen a tu verdad, Señor, pero que tú los transformas y que lo haces nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, a los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. No hemos terminado, pero tu palabra, Señor, hoy nos ha bendecido grande y poderosamente, Señor. Tu palabra nos ha restaurado y por tu palabra y tu verdad hemos sido hoy nuevamente libres, Señor. Permítenos, Señor, gloriarnos en tu gloria, Señor. Gloriarnos en tu palabra, gloriarnos en tu verdad, Señor. Y que tu gloria sea por siempre y para siempre a ti, mi Señor, dada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.